En cualquier otro día, hubiera sido una ocasión feliz ver a tantos shinobi regresar de una misión clasificada durante una época de guerra, pero este no era uno de esos días. Estaba lloviendo, el tipo de clima que solo podía considerarse natural en la Tierra del Agua que incorporaba tanto a Uzu como a sus pueblos limítrofes. Del mismo modo, fue lúgubre. Las nubes en lo alto proyectaban sombras que atenuaban el área y le daban un aire de solemnidad. Tsuki fue el primero en llegar a Uzu seguido rápidamente por el resto que se agruparon uno a la vez. En cuanto a la misión, habían logrado probar la eficacia de sus nuevas armas y descubrir de forma preventiva la formación de otro asalto enemigo. La misión se completó en todos los sentidos de la palabra. Sin embargo, ninguno de los que participó compartió el sentido de logro con el que los transeúntes los alababan en el pueblo. Los que no participaron en la misión no sabían nada del costo. Reimu, Teimu y el resto que habían regresado a la aldea no hablaron. En cambio, se movieron en dirección a la academia de Uzu para volver a postularse para puestos como shinobi oficiales. Todos parecían haber comprendido lo que realmente significaba luchar por la propia aldea. Mucho más allá del miedo y la autoconservación, dolía mucho más que alguien por quien se preocupaba muriera mientras vivía. Fue una especie de dolor amargo que solo vino después de darse cuenta de que realmente solo habían sobrevivido a través del sacrificio de uno de los suyos. La aparición de armas y fuinjutsu puede compensar la falta de habilidad de un shinobi, pero no hubo forma de salvar la resolución. Las armas eran solo armas por conveniencia. El usuario de un arma, él mismo, era lo que determinaba todo. Si tan solo se hubieran dado cuenta antes, entonces podrían haber trabajado más duro cuando llegaron por primera vez a la academia. Lamento era la única palabra que podía resumir todo lo que estaban sintiendo Reimu, Teimu y los demás. Tsuki, incluso más. A diferencia de Reimu y los demás que regresaron a la academia, Tsuki fue directamente a la torre Uzukage de Uzu. Había sido la primera misión de Shirou fuera de la aldea, y no había forma de que Toma y Hideki hubieran podido sacar a Shizuka de las circunstancias de su hijo. La habitación estaba llena en el momento en que Tsuki entró, sin aliento. Shizuka había estado caminando de un lado a otro mientras Hideki y Toma se ocupaban de una creciente pila de papeleo y formularios de impuestos. Los guardias de la aldea ya habían informado que Tsuki y los demás regresaban y habían informado a Hideki de antemano. Por eso Shizuka se había dirigido apresuradamente a la torre Uzukage para felicitar a Shirou después de su primera misión, pero eso no era lo que iba a suceder. Con solo mirar lo demacrado que se veía el rostro de Tsuki, cualquiera podía darse cuenta de que algo andaba mal. Shizuka sintió que su estómago se hundía segundo tras segundo mientras Toma chasqueaba el cepillo que sostenía entre sus dedos. El hombre apenas se dio cuenta. Ambos padres se dieron cuenta de que había una disparidad en la situación. Los números no cuadraron. Faltaba uno, y estaba claro que el que faltaba era el más imprudente de todos. Tsuki se derrumbó sobre sus rodillas, sus hombros temblaron mientras comenzaba a contar la secuencia de eventos con una voz pequeña e indiferente. Cuanto más explicaba Tsuki, las caras de Shizuka y Toma se volvían más pálidas antes de que toda la situación explotara. La negación fue lo primero. Toma y Hideki mantuvieron sus pensamientos reprimidos detrás de exteriores silenciosos, pero Shizuka no lo estaba permitiendo. Siguió moviendo la cabeza pensando que todo esto era una especie de broma. Estaba cerca del cumpleaños de Kusina y ella a menudo había obligado a Shirou a hacer bromas que le encantaba hacer. Shizuka se convenció a sí misma de esta suposición y, por lo tanto, pudo mantener la compostura durante la explicación de Tsuki, pero la perdió cuando notó la tela manchada de sangre apretada con fuerza entre las manos de Tsuki. Fue un remolino. El símbolo de Uzu que la propia Shizuka había tejido en la chaqueta antibalas shinobi de Shirou. Robóticamente, tomó la tela que Tsuki le dio y la miró con indiferencia. Cuanto más tiempo miraba, más humedad comenzaba a acumularse en sus ojos mientras se imaginaba el primer momento en que había tenido a su bebé en sus brazos. Ella adoraba a sus hijos. Ella los apreciaba. Cualquier madre lo haría con sus propios hijos. Por eso se retiró como shinobi. Su boca se abrió y luego se cerró, su garganta repentinamente seca cuando se le formó un nudo en la garganta. Tragó, se acercó a Hideki y luego golpeó el escritorio de Hideki con el puño. «Te lo dije. Te lo dije». Ella gritó de angustia. Sus instintos maternos estaban a toda marcha y su dolor le hacía olvidar a quien le estaba gritando. Por su parte, Hideki no dijo nada, las arrugas sobre su rostro solo parecían mucho más pronunciadas de lo que lo habían hecho antes. No deberían haberlo enviado. Aún era demasiado joven.
A Toma no le estaba yendo mucho mejor con la noticia. Exteriormente, todavía parecía sereno, pero Hideki conocía a su hijo. Cuanto más callado estaba, más feroz se volvía. En el silencio, Shizuka se aferró a los harapos rotos del remolino Uzumaki en sus manos, y sus ojos se inyectaron en sangre. Salió corriendo de la habitación en ruta para dejar las paredes de Uzu. Toma se movió para seguirlo de inmediato. Ambos eran shinobi de nivel Kage con Shizuka solo un poco más débil que Toma. No tardarían mucho en llegar a su destino. Toma sabía que estaba siendo irracional y que un líder que abandonaba su aldea en tiempos de guerra era una temeridad y, sin embargo, estaban hablando de su propia sangre. Su único hijo. Hideki se ocuparía de las defensas de la aldea en preparación para el ejército que Shirou había explorado. Dejado atrás para administrar la aldea, Hideki negó con la cabeza solemnemente mientras persuadía gentilmente a Tsuki para que regresara a casa con su familia. La situación no iba a terminar bien. Todas las señales apuntaban a una única conclusión, y Hideki sabía mejor que la mayoría que debería haber detenido a Toma y Shizuka mientras tenía la oportunidad, y sin embargo, estaba igualmente devastado. Ese era su nieto. Uno de los dos que todavía recordaba con cariño llamarlo abuelo en su estudio. Sus manos se cerraron en puños, las venas se hincharon sobre la superficie. Su apariencia parecía como si hubiera envejecido varios años en un solo instante. Tenía los hombros encorvados bajo el peso de su dolor. Shizuka tenía razón. No debería haber aprobado la misión de Shirou. Las capacidades que Shirou había mostrado y de las que Hideki se había enorgullecido interiormente, habían cegado el mejor juicio de Hideki. No debería haber importado la razón que había dado Shirou. Todavía no era más que un mocoso inteligente que todavía estaba aprendiendo sobre los caminos del mundo. Hideki estaba furioso, pero parte de esa furia estaba dirigida a sí mismo. Ahora, ya era demasiado tarde para arrepentirse. Lentamente, Hideki se trasladó a un compartimento secreto de su escritorio y rápidamente abrió un cajón. Dentro había una vieja pipa de fumar que había dejado de usar el día en que nacieron Shirou y Kusina. Su intención era cuidar su salud por la única razón de que había querido ver el éxito de sus nietos. Ahora solo quedaría uno. Encendiendo una pequeña llama de chakra en la punta de su dedo índice, tomó una sola respiración y pronto la liberó en un anillo de humo. El cariño y la gracia que se habían arraigado en sus facciones durante los años de paz habían desaparecido, reemplazado en cambio por una vigilancia endurecida. Aspiró otra bocanada de humo y se echó hacia atrás en una contemplación silenciosa. No tardará mucho ahora. Realmente debería haber tenido los detuvo. El peor dolor que un padre podía sentir era mirar la lápida de sus propios hijos, que deberían haberlos sobrevivido con creces. Horas más tarde y en un campo de batalla desierto, Shizuka Uzumaki se derrumbó y comenzó a llorar mientras se abrochaba con fuerza una de las bolsas de subsidio con las que siempre había echado a perder a Shirou. Esta bolsa en particular era diferente del resto. Era más pequeño y solo contenía una prenda que ella había tejido para él el día que nació. Un amuleto de la suerte que deseaba buena salud y longevidad. Shirou no se separaría a la ligera de eso. Sabía de su valor sentimental. Los labios de Shizuka estaban temblando, la lluvia sobre su cabeza solo hacía que la palidez de su piel se viera más enfermiza. Miró huecamente hacia el cielo cuando Toma apareció a su lado en el momento siguiente. Se acercaba el cumpleaños de Kusina. ¿Qué le iban a decir? Todas las cosas consideradas, esta no era la primera vez que hacía algo que otros considerarían estúpido. Sin embargo, fue la primera vez que se despertó mientras estaba completamente atado a una cama. Shirou se despertó aturdido. Envueltos firmemente sobre sus miembros había trozos de tela que iban desde ropa vieja hasta mantas que luego se ataban a 4 postes de cama individuales con nudos de lazo. Parpadear en confusión. Si solo fuera un civil normal, este nivel actual de vinculación probablemente habría sido suficiente para contenerlo, pero lamentablemente este no fue el caso. Tiró de sus brazos y piernas, pero se dio cuenta de que aún no tenía la fuerza para liberarse. Estupendo. Tuvo que esperar hasta que recuperó su energía. Aún así, no podía quedarse sin hacer nada. La gente lo estaba esperando. Tenía que irse. A estas alturas estaba seguro de que Tsuki y los demás deberían haber regresado a la aldea. Sin embargo, conociendo a Tsuki y las circunstancias de su separación, el informe que ella daría probablemente no sería bueno para el corazón de su madre. Hizo una mueca mientras trataba de incorporarse, las heridas se extendieron por su pecho reabriéndose en su prisa y muriendo las vendas blancas cubiertas en una nueva capa de sangre.
Aunque estaba atado, la persona que lo había ayudado también había sido considerada y le dio suficiente cuerda en sus ataduras para que aún pudiera moverse. Sabiendo que no tenía la fuerza para liberarse en ese momento, comenzó a considerar dónde habían salido mal las cosas. Hablando con franqueza, todo había sido perfecto. Había llamado la atención del enemigo y estaba a segundos de huir del daño y finalmente reagruparse en Uzu. La imagen de un ojo se manifestó en su mente. Uno cuyos iris negros sobre las pupilas rojas superiores se asemejaban al movimiento giratorio de un molinillo. ¿Quién era ese hombre que había intentado matarlo? Nunca había salido del pueblo. En cuyo caso, no debería haber nadie con una razón real para apuntarle tan rápido. La situación no tenía ningún sentido. ¿Qué quiso decir el hombre con las palabras entonces? ¿Era un Uzumaki? Por supuesto, entendió el significado literal, pero lo que quería comprender más era el contexto y las implicaciones. Cuanto más pensaba, más preguntas aparecían en su mente. Sacudió la cabeza. Este no era el momento de pensar en cosas que ya habían sucedido. La humedad refrescante le hizo estar seguro de que todavía estaba en algún lugar de la Tierra del Agua. ¿Dónde estaba él de todos modos? Todo el lugar parecía deteriorado y abandonado. Había grietas en las paredes y una corriente fría entraba constantemente desde un alféizar roto. Su habitación actual era pequeña, y por pequeña, se refería a muy pequeña. La cama golpeada que ocupaba ya la mitad de la habitación. La otra mitad estaba reservada para el espacio diario, como armarios y un pequeño escritorio de estudio. El centro de la habitación tenía una pequeña fogata con trozos de carbón carbonizado aún calientes por el uso. La única luz provenía de las ventanas y una pequeña vela se encendió junto a la cama en una mesa en miniatura. Suspiró, tratando de calmarse para encontrar una solución a su situación actual. Su cabeza se movió hacia la izquierda y luego hacia la derecha, buscando algo lo suficientemente afilado y a su alcance para cortar sus ataduras. Pensando racionalmente, su padre lo había equipado con una cantidad sustancial de equipo para esta primera misión. Todo lo que necesitaba era un cuchillo de algún tipo que luego estuviera hecho. Naturalmente, comenzó a buscar su bolsa de shinobi que llevaba todos sus suministros. Durante la persecución contra el shinobi enemigo, es posible que se haya visto obligado a dejar muchas de sus pertenencias, pero se negó a creer que simplemente se había levantado y había dejado todo. Él estaba en lo correcto. Buscando estos, una voz lo alertó de la presencia de una niña que acababa de entrar en la habitación y cerrar la puerta detrás de ella. En sus manos estaba su bolsa de shinobi. Si él estuviera en Uzu, habría pensado que ella era una Uzumaki por lo profundo que era su cabello rojo. Sin embargo, no solo haría suposiciones. La chica lo miraba con atención. Era de baja estatura y vestía una tela azul que solo cubría la parte superior del cuerpo y los muslos. Su área del ombligo estaba completamente expuesta y llevaba mallas de red con sandalias azules. La forma en que sus ojos color esmeralda escudriñaban todo sobre él gritaba entrenamiento formal de shinobi. Tsuki y sus compañeros habrían hecho lo mismo. Pensando en Tsuki y los demás de nuevo, sabía que no podía permanecer inactivo por más tiempo. Al ver que la chica frente a él no mostraba hostilidad, decidió arriesgarse. Probablemente ella lo salvó considerando todas las cosas. Gracias por salvarme, su madre siempre le había enseñado a ser educado. ¿Te importaría liberarme? Hizo un gesto hacia sus ataduras. ¿Por qué debería? La niña comentó con un toque de nerviosismo. Probablemente no esperaba que se despertara tan pronto con su nivel de heridas. Incluso si te ayudé, no sé nada de ti. Había un aire de desconfianza presente en su tono, y una parte de él podía entender por qué. Eran extraños, y probablemente había encontrado su bolsa de shinobi llena de pergaminos de kunai, shuriken y fuinjutsu en el proceso de salvarlo. Sabía que era un shinobi de algún tipo, o al menos un equivalente. Se recogió el pelo hasta la cintura en una cola de caballo y adoptó una postura cautelosa. Sus brazos se sostuvieron frente a su cara mientras agarraba un kunai en cada una de sus manos. No entró en pánico al verlo. Su experiencia le permitió sentir si realmente había algún peligro, y ahora mismo no sentía ninguno. En lugar de responderle directamente, él le dio una expresión plana y señaló la ropa que lo ataba. ¿De verdad crees que estos alguna vez podrán sujetar a un shinobi? La chica no dijo nada, pero por su bien, él podía fingir que no estaba viendo un rubor de vergüenza arrastrándose desde su cuello. Realmente se estaba esforzando demasiado para parecer amenazante, pero él no podía culparla por ser cautelosa.
La banda para la cabeza de Kiri que podía ver en su rostro junto con los rumores sobre el sistema de academia de Kirigakure significaba que sus reacciones estaban justificadas. Bien entonces. Ella podría ganar esta ronda. Amenazarla obviamente no lo llevaría a ninguna parte de todos modos. Peor aún, acababa de confirmar que estaba dentro de las fronteras de una aldea hostil. Gruñó y pronto se recostó. Está bien, genial. No te las quites. La chica pareció desconcertada por su respuesta. Ella lo miraba con aparente sospecha. Estaba dudando, y eso demostraba que no era ni de lejos tan fría de corazón como se mostraba a sí misma. Definitivamente no atacaría a la persona que había salvado. Eres estúpido. Realmente estúpido, refunfuñó en voz baja mientras se acercaba y le quitaba las ataduras. Ya no me queda comida en la casa, así que si puedes, ayúdame a pescar. Nunca lo había hecho antes. Shirou miró hacia arriba mientras se frotaba los tobillos y muñecas que ahora estaban libres. ¿Estás confiando en mí?, cuestionó. En un momento la chica parecía cansada, al siguiente, de repente cedió. Sería un fracaso de un graduado de la academia si no pudiera lidiar con un tonto herido. Ella siseó mientras se cruzaba de brazos. ¿Ahora puedes ayudarme o no? Fue un buen punto. De todos modos, no era como si pudiera hacer mucho ahora. Él asintió con la cabeza. Siendo como estaba en Kiri, no podía actuar de manera irracional e intentar huir sin información en la que confiar. Al menos si ayudaba, podría hacerse una idea de lo lejos que estaba de casa y empezar a pensar en un camino de regreso. Primero, sin embargo, levantó una mano hacia la chica. Mi nombre es Shirou Emiya, se presentó con un nombre más nostálgico en lugar de Shirou Uzumaki. No conocía la postura de la chica con respecto a Uzu, por lo que era mejor jugar a lo seguro. La chica miró fijamente la mano que le ofrecía por un momento antes de actuar de la misma manera. Mei Terumi. La introducción de Mei fue completamente breve. Ella le estrechó la mano y luego la soltó rápidamente. No sabía qué pensaba ella de él. Su flequillo cubría un lado de su rostro, y cuando ella se apartó de él, ya no podía leer su expresión facial. Aún así, ella estuvo atenta mientras lo conducía al río detrás de su casa. Sabía que estaba herido, por lo que intencionalmente ralentizó su paso para que él la siguiera sin molestias. Fue aquí donde se dio cuenta de lo que Mei quería decir cuando dijo que nunca antes había ido a pescar. Liberación de lava, murmuró en voz baja mientras miraba fijamente las formas turbias debajo del agua. Ella tomó aliento, sus mejillas se hincharon. Jutsu de púas fundidas. Ella escupió directamente una lanza de lava sobrecalentada en el agua donde se congregaban los peces. Como era de esperar, tuvo poco efecto. El ataque chisporroteó cuando hizo contacto con el agua y rápidamente se endureció hasta convertirse en una roca humeante. Había pescado un pez, pero no de la forma que quería. Fue quemado. No, más que quemado, eran cenizas. La miró para ver si estaba hablando en serio y bajó y aquí, parecía confundida. ¿Qué estás haciendo? No pudo evitar preguntar. Pesca, respondió ella con una mirada de concentración. ¿Por rocas? Miró el pescado quemado ahora completamente conservado en la lava enfriada. El labio de Mei se crispó. Así no fue como dijo mi padre, murmuró en voz baja. ¿Y cómo se suponía que iba a ir? Mei no tenía palabras. Ella negó con la cabeza y trató de explicar. Mira, comenzó. Papá dijo que cuando vas a pescar, tienes que ser rápido con tu jutsu para atraparlos. Sin embargo, no creo que lo dijera en serio, sacudió la cabeza con incredulidad. Basado en el hecho de que Mei se había graduado de la Academia Shinobi de Kiri, realmente no debería ser tan insensible. ¿Por qué este jutsu en particular? ¿Por qué no usar un jutsu de agua para arrojarlos a la orilla o tal vez simplemente usar un kunai? Mei lo estaba mirando, como si buscara cierto tipo de reacción, pero no encontró nada. ¿No tienes miedo? Ella de repente le preguntó fuera del tema. ¿Tienes miedo de comer piedras? Podría ser sorprendentemente crítico en lo que respecta a la comida. Entonces sí. Mei pareció visiblemente aliviada por su respuesta, pero era terca. Dado que intentó pescar un pez con su lanzamiento de lava, entonces lo iba a hacer. Mei resopló y continuó con sus esfuerzos. Sin embargo, los peces en Kiri eran difíciles de atrapar. Para empezar, nadaron demasiado profundo para ser detectados fácilmente. Además, Mei no estaba mintiendo cuando dijo que era la primera vez que pescaba. Pasaron rápidamente las horas y él estaba empezando a compadecerse de ella por su terquedad.
La había estado observando desde el principio mientras se concentraba en recuperar su energía. Él no la estaba mirando solo porque ella seguía fallando, sino por otra razón completamente diferente. Desde que se había despertado, había notado algún tipo de cambio en sus ojos. Sus ojos podían ver la forma exacta en que Mei estaba combinando su chakra a través de un intrincado camino que se encontraba por todo su cuerpo. Los chakras de tipo abeto y tierra se estaban mezclando y formando un nuevo tipo. Se preguntó si podría hacer lo mismo con los suyos. Como Magus, incluso si solo era de tercera categoría, su curiosidad por experimentar con cosas que pudieran ser de utilidad práctica para él no era cero. De hecho, en el tiempo que había estudiado con Rin en la torre del reloj de la Asociación de Magus, Rin le había recomendado que revisara varias submagias para ver si era compatible con alguna. La artesanía rúnica había sido quizás la otra hechicería más cercana que podía haber aprendido, pero era una lástima que no tuviera la oportunidad. Sus circunstancias eran un poco complicadas en la torre del reloj, ya que era menos que un estudiante, pero más que un simple trabajador. Francamente, solo había entrado en la torre del reloj debido a las conexiones de Rin, y eso era todo. Independientemente, el punto que estaba tratando de hacer era que no estaba por encima de tratar de aprender cosas nuevas, especialmente cuando consideró el potencial que tenía con chakra para trabajar. Comenzó a imitar lo que había visto y, efectivamente, hubo una reacción. Tenía pocas reservas, así que todo lo que pudo hacer fue crear una pequeña bola de lava caliente sobre su palma, pero fue suficiente. Mei lo estaba mirando, su expresión era una mezcla de incredulidad y asombro. Si Mei insistió en pescar con lava, así debería haberlo hecho. El padre de Mei no se equivocó al ser rápido con jutsu cuando pescaba. Mei estaba usando demasiado de su jutsu. Sin pensarlo dos veces, arrojó la esfera de lava del tamaño de una bola al agua y observó cómo se enfriaba rápidamente hasta convertirse en un fragmento dentado que perforaba el cuerpo de un pez. El pez flotó sobre la superficie del agua. Ahí, dijo. Tenemos un pez. Quería devolverle el dinero a Mei por ayudarlo, así que sintió que lo menos que podía hacer era ayudarla en ese momento. Sin embargo, no esperaba que su única acción cambiara todo. La impresión que Mei tenía de él parecía haber cambiado como el sol y la luna. Ella lo miró con menos cansancio y más comprensión por las circunstancias que lo habían lastimado a tal estado. Mei caminó sobre la superficie del agua y agarró el pez. Llevaron el pescado a la casa en silencio. Mei siguió mirándolo sin decirle una palabra. Su falta de conocimiento sobre el cambio repentino de Mei era desconcertante. Una vez que estuvieron de regreso en la casa, Mei encendió un fuego en el pozo de fuego y gradualmente comenzó a asar el pescado mientras estaba sentada cerca de la llama. Se sentó frente a ella. ¿Tú también tenías un linaje? Preguntó solemnemente, usando un palo para avivar la pequeña llama. Puedes decirlo, se sabía que los Uzumaki nacían con altas reservas de chakra y longevidad. ¿Por qué importa eso? Ella entrecerró los ojos y frunció los labios. Fuiste atacado por Kirishinobi mientras estabas en una misión, ¿no es así? Él no respondió. Su expresión lo decía todo. De hecho, había shinobi de Kiri que lo habían atacado antes. ¿Qué está pasando en Kiri ahora mismo? Aprovechó la oportunidad para sondear. Mei se llevó las piernas al pecho y abrazó sus rodillas. Guerra civil. La luz del fuego bailó a través de sus ojos esmeralda. Ella divagó. Bueno, todavía no ha llegado a ese punto, pero ya no es raro ver ejecuciones públicas de usuarios de linaje. ¿Por qué me dices esto y por qué los usuarios de la línea de sangre? Frunció el ceño. Mei se estremeció a pesar del calor de la llama. Papá dice que es mejor si los usuarios de la línea de sangre pudieran confiar entre sí, admitió. En cuanto a por qué los usuarios de líneas de sangre son cazados, los shinobi normales y la gente de nuestra aldea están empezando a llamarnos monstruos y monstruos. Teme a lo desconocido. Evita los que eran diferentes. No era la primera vez que Shirou había oído hablar de esas cosas. Abrió la boca para ofrecerle a Mei sus condolencias, pero vaciló cuando vio que la expresión de Mei cambiaba de horror. Esconder. Mei estaba mirando en una dirección fuera de la ventana. La ventana estaba colocada en un ángulo alto, por lo que aunque Mei había visto algo afuera, todavía no se habían dado cuenta. Mei lo empujó debajo de la cama y rápidamente apagó el fuego con un montón de tierra y arena. El pez que Mei había pasado toda la tarde tratando de pescar en el río estaba arruinado. El estómago de Mei gruñó, y pudo ver su dolor por los esfuerzos desperdiciados.
A partir de entonces, corrió y se apretó con fuerza debajo del alféizar de la ventana antes de que el sonido distintivo de pasos resonara afuera. Un hombre que llevaba una diadema de Kiri asomó la cabeza hacia la casa desde la ventana. Mei, que estaba directamente debajo de la ventana y debajo de una mesa, se tapó la boca con las manos. Shinobi. La situación se puso tensa cuando el shinobi miró el lugar. Por su parte, Mei tuvo suerte de que la casa se viera tan deteriorada y abandonada. Mei había eliminado apresuradamente cualquier otro rastro de uso antes de esconderse. Vacío, el shinobi les dio una señal a sus colegas y luego se retiró. No fue hasta que pasó el grupo de shinobi que Mei comenzó a relajarse, pero incluso entonces, le hizo un gesto para que no hiciera ningún ruido durante otros 10 minutos. Finalmente, dio luz verde para alejarse de sus posiciones. Eso estuvo cerca, los labios de Mei temblaron mientras hablaba. Una parte de ella todavía estaba desconcertada y nerviosa. Podía decir que Mei solo estaba fingiendo ser fuerte. A lo sumo, Mei parecía tener solo 9 años. No había forma de que ella no se viera afectada. Lo siento por eso. Mei negó con la cabeza y escondió sus miedos a pesar de todo. Luego se movió para volver a encender el fuego que acababa de apagar mientras miraba abatida el pescado arruinado. Ella sonrió débilmente cuando lo vio salir gateando de debajo de la cama. La situación en la villa ha sido tensa últimamente. Padre dice que no confíes en ningún shinobi que no sea de línea de sangre, explicó. ¿Dónde está tu padre ahora? De hecho, estaba empezando a preocuparse por el nombre de Mei. Ella no era una persona fría o despiadada, más bien era amable de corazón. Solo era peor que ella provenía de un pueblo con el apodo de Bruma Sangrienta. Mi padre generalmente trabaja fuera de casa para ganar dinero, pero se ha ido por más tiempo de lo normal. Le temblaron las manos de Mei cuando mencionó la situación de su padre. Pero papá dijo que era fuerte. Entonces, todo está bien. Soy un graduado de la academia de todos modos. El único problema es la comida. No puedo cocinar realmente, y no me enseñaron nada más que matar. Mei se calló. Eso probablemente explicaba la falta de comida en la casa. Shirou tomó nota de esto en su mente. A estas alturas, había reunido suficiente energía para poder irse a su conveniencia. Sabía que tenía que irse, pero miró a Mei. Estaba acurrucada sola junto a la esquina cerca de la llama, mordiéndose la uña del pulgar. Él suspiró. Irse ahora mismo no parecía apropiado. Conseguiré otro pescado. Salió directamente de la puerta principal. Mei abrió y cerró la boca, pero al final no dijo nada. Ella no supo cómo responder. Había pasado demasiado tiempo desde que alguien le había mostrado amabilidad. Tragó y pronto se acurrucó sobre sí misma. Pasaron 2 días con pocos resultados por parte de Shirou. No se había ido todavía, no porque no supiera que debería irse, sino más bien porque no se atrevía a dejar a Mei sola. Su padre aún no había aparecido y la niña apenas sabía cómo cuidarse en lo que respecta a las tareas del hogar y la vida diaria. Su ropa significaba colocar su ropa en un estante objetivo y rociar al muñeco objetivo con jutsu de agua. Una parte de él estaba empezando a cuestionarse seriamente qué tipo de plan de estudios tenían las academias de la aldea para enseñar a los niños el arte de ser shinobi, pero no cómo vivir como un civil. Esto era aparte del punto. Había decidido que prolongaría su estadía, al menos hasta que pudiera estar seguro de que Mei estaría bien. Hasta entonces, tenía que enviar algún tipo de mensaje a Uzu de alguna manera para informar a su familia que estaba bien. Dado que Tsuki y el resto ya deben haber regresado, Uzu ya debería haber comenzado a aumentar sus defensas. En cuyo caso, el shinobi enemigo definitivamente no atacaría a la ligera. De hecho, era más probable que se hubieran retirado temporalmente para encontrar una solución mejor. Estaba siendo racional. Tenía tiempo, y además, cuando estuviera completamente recuperado, sería mucho más seguro dejar las fronteras de Kiri. Como había dicho, habían pasado 2 días y ahora los problemas realmente estaban empezando a hacerse evidentes. La comida se estaba acabando y los edificios cercanos estaban completamente desiertos. Había ido a pescar varias veces para el desayuno, el almuerzo y la cena durante el período de 2 días, pero los peces se habían vuelto más inteligentes y ya no nadaban en la zona de caza de Mei. Mei no decía nada, pero podía escuchar la forma en que protestaba su estómago, para su frustración y vergüenza. No podría quedarse así por mucho más tiempo o se moriría de hambre. ¿En qué dirección está el mercado más cercano? Le preguntó al entrar por la puerta de la casita. Ella pareció aturdida por un segundo antes de negar con la cabeza. Estaremos bien.
No tenemos que ir allí, trató de insistir, pero su voz solo se estaba volviendo más baja bajo su mirada. Los peces se han ido, Mei, y tú tampoco cultivas. No puedes sobrevivir así. Él le contó directamente la realidad de su situación mientras apoyaba la espalda contra una pared. Además, tal vez podría entregar una carta una vez que llegara a la ciudad. Mei bajó la cabeza y frunció el ceño. Es peligroso allí, dijo a regañadientes. Si los aldeanos descubren que tenemos un linaje, seguramente nos lincharán. Él arqueó una ceja. ¿Entonces preferirías morir de hambre? Huir de un problema no significaba resolverlo. Mei se estremeció, la mano que se frotaba el estómago no estaba haciendo nada para convencerlo de su caso. Ella finalmente cedió ante su persistencia. Por lo tanto, en la mañana del tercer día, entraron en una de las ciudades cercanas de Kiri con Mei a la cabeza. Ella estaba constantemente alerta, asomando por las esquinas y haciendo todo lo posible para no hacer ningún sonido con sus pasos. En contraste, él caminó tranquilamente detrás de ella mientras ella lo fulminaba con la mirada por su falta de precaución. Ya le había costado mucho convencerla de que la mejor forma de viajar encubierto no era escabullirse por los tejados como un shinobi común, sino mezclarse como civiles. Nadie les presta atención. Lo sabría simplemente por experiencia, pero Mei estaba siendo paranoica. La cantidad de gente en la pequeña ciudad era suficiente para que fuera fácil mezclarse con ellos. Sin embargo, todas las personas de la multitud tenían un aire de aprensión, como si estuvieran sentados sobre alfileres y agujas. Caminó junto a Mei y directamente bajó la cabeza para que ambos pudieran simplemente mirar al suelo. Aunque podían mezclarse con el suelo, Shirou sabía que no había forma de que él o Mei pudieran tener una mirada tan muerta en sus ojos. Finalmente llegaron a la zona de mercado prevista. Es cierto que, aunque Kiri sufría de una reputación notoriamente violenta, seguía siendo una de las 5 grandes aldeas escondidas del mundo. Los alimentos, principalmente todo tipo de carnes acuáticas, se alineaban por todas partes. También se podía acceder fácilmente a verduras, frutas y postres. Mei tragó mientras miraba todo, pero se resistió al precio. Probablemente nunca antes había podido pagar estas cosas, lo cual era una razón más para comprarlas. Actualmente estaba inclinada sobre su hombro mientras inconscientemente tragaba saliva. De su bolsa de shinobi, sacó un pergamino de almacenamiento y sacó varias bolsas pesadas que había ajustado quitando el remolino de Uzumaki grabado en el costado. Su madre realmente lo mimaba. Abrió una de las bolsas y se la entregó a Mei para que pudiera elegir lo que quería. El dinero nunca fue un problema. Mei se resistió y se congeló mientras miraba la bolsa en sus manos. Luego comenzó a comprar comida y otros accesorios con vacilación. Ella se mostró reservada al principio, pero después de notar su indiferencia hacia sus gastos, su tasa de compra aumentó exponencialmente. Todo el exceso, terminó almacenándolo en un pergamino. Mientras tanto, dirigió su atención a buscar un servicio de correo o al menos una paloma a la que pudiera atar una nota para Uzu. Lo que encontró fue algo completamente diferente. Fue un puesto de ejecución. Por primera vez desde que se despertó en Kiri, su expresión se endureció de ira. Espera, detente. Por favor. Una mujer atada y su hijo estaban siendo arrastrados al escenario por un shinobi, y nadie estaba haciendo nada para ayudar. Esto estaba mal. Escuchar lo que estaba sucediendo en Kiri de parte de Mei era una cosa, presenciarlo de primera mano era otra. Ahora podía entender por qué Mei había estado tan preocupada de ir a un pueblo. Mei se mordió los labios al escuchar los gritos y palideció considerablemente. Su buen humor por las compras había desaparecido de inmediato. En comparación, él era mucho más adelantado. Las venas sobresalían de su frente y podía sentir su corazón latiendo furiosamente hasta sus oídos. Bastardos, ¿qué estáis? No lo hagas. Mei se tapó la boca con una mano y lo arrastró hacia la multitud que se sorprendió con sus palabras. Aún así, no mucha gente había notado el arrebato de Shirou. Shirou frunció el ceño en protesta mientras miraba a Mei, pero ella negó con la cabeza en advertencia, los dedos de su mano derecha agarraron débilmente su manga. Incluso si quisiera hacer algo, ¿qué podría hacer un niño? Ayudar solo les traería problemas, y dado el actual estado de recuperación de Shirou, definitivamente era un mal consejo. Sin embargo, ese no era el tipo de persona que era Shirou. Desde el principio, un shinobi no tenía que ser fuerte para ser